como metida en ese mejorar, nutrirme, tal, pues ahí fue cuando fui a una quedada y entonces ahí conecté con gente más afín a mí. Sí. Y ahí se me abrió un mundo y entonces ahí pues empecé a compartir contenido de todo lo que yo había aprendido, de todo lo que había estudiado, y también ahí empecé a estudiar ya enfocada en yo quiero profundizar mucho más en esto, entonces ya hacer cursos y formaciones de emociones, programación neurolingüística, coaching, transgeneracional, muchas Y, cosas. si, y dentro de esa rama, ¿qué es la que más te llamó la atención? Lo que más me llamó la atención, O a sea, dentro del ver, coaching, por ejemplo, sí, el tema de las parejas, de las creencias limitantes, es decir, ¿qué es lo que a ti te sí. movió dentro de...? O sea, dentro, por ejemplo, del coaching, lo que más me gusta, que al final es mi enfoque, es el enfoque sistémico. Vale. Entonces, dentro de esa rama del coaching, pues básicamente lo que te habla el coaching sistémico es que todos formamos parte de un sistema o incluso hay sistemas dentro del sistema. Entonces, todo está interrelacionado y todo está conectado. Entonces, yo, por ejemplo, puedo formar parte de el sistema de mi relación de pareja, el sistema de mis amigos, el sistema de mi familia, incluso a nivel social. Entonces, todo está interrelacionado y conectado y todo influye a unas cosas y otras. Y entonces esto lo puedes enfocar tanto los elementos en ti como, por ejemplo, algo que a mí me encanta y que es lo que trabajo mucho, son como las distintas partes que habitan en ti. Por ejemplo, Sí. si trabajo con una mujer, hablamos de las mujeres que habitan en ti, es decir, dentro de ti como mujer hay distintas mujeres, es decir, la Hostia, qué más curioso. sensible, la responsable Sí. o la perezosa, o sea, hay distintas partes en ti. Y tú eres todas esas y todas esas te hacen a ti, pero a veces si no las tienes identificadas o si desconoces mucho acerca de tus emociones, pueden entrar en conflicto. Es decir, yo puedo tener una Andrea muy responsable, exigente, perfeccionista, Sí. pero al mismo tiempo miedosa o perezosa y Sí. entran en conflicto. Entonces hay un bloqueo. Entonces cada parte de mí tiene sus emociones, sus intereses. Entonces lo que hacemos es plasmarlas, proyectarlas, identificarlas y que puedan negociar entre ellas. Entonces eso con programación neurolingüística, coaching sistémico y muchas herramientas te permite comprenderte mejor, poder tomar decisiones y como recuperar un poco tu control, ¿no? Sí. Esto es algo que al final, digamos que he creado yo para mi programa y cómo trabajo yo, pero que tiene, o sea, que no es que lo haya inventado yo, sino que es lo que yo he juntado como varias herramientas y Sí. cosas y es lo Lo que que has visto tú que trabajo. funciona, sobre Eso todo que es, igual la has aplicado en ti porque la has ido conociendo en ti sí, primero y obvio, después en la gente con la que has ido trabajando dices, me siento y identifico porque lo he sí. trabajado en mí de esta manera. Y entonces, en cuanto a eso de que las personas tienen un bloqueo, ¿no? Porque tienen como muchas partes de ellas dentro Hmm. de sí mismas, ¿qué le, dentro de eso, ¿qué crees que es un paso para poder quitar ese bloqueo? O sea, Sí. como unas bases, si Ujú. podrías decir, porque igual hay mucha gente que se siente bloqueada por eso, porque ahora que lo dices tú dices, hostia, que yo soy muy perezoso, pero ahora tengo muchas ganas, imagínate, de montar un negocio, entonces entro en conflicto y al final no hago nada, ¿no? Que es ese bloqueo. Entonces, ¿cómo se puede romper un pequeñito paso para eso? Si Sí, lo puedes... pues yo lo que siempre digo es como examinar esas emociones, ¿no? Vale, incluso fácilmente de decir, vale, pues ¿qué puedo identificar en mí, ¿no? Pues hay una parte que ahora quiere emprender tal cosa o que quiere tomar cierta decisión y al mismo tiempo tengo otra cosa, es como ese conflicto interno Sí, de hago esto, pero tal, ¿no? Entonces es como analizar ambas cosas y qué emociones están asociadas y qué creencias. De decir, yo quiero montar un proyecto, pero al mismo tiempo no me siento capaz, o a lo mejor yo no tengo un entorno que me vaya a ayudar, que me vaya a apoyar. O sea, todo eso es como sácalo. Saca lo que sientes y lo que piensas afuera. Escríbelo, dilo en alto, yo qué sé, analízalo. Y desde ahí es como, vale, voy a negociar de qué me está protegiendo esta parte y de qué me está protegiendo esta, vale. qué me está impidiendo hacer y al mismo tiempo qué me está ayudando. Porque, por ejemplo, cuando tenemos miedo, ninguna emoción es negativa, todas las emociones tienen su Es como las función, percibimos, ¿no? todas las emociones tienen su función,
solo que algunas son más incómodas y otras menos. Entonces, por ejemplo, en el caso del miedo, es una protección a que algo te haga daño. Sí. Entonces es como hablar con ese miedo. ¿De qué me estás protegiendo? Pues no quiero que se rían de mí, no quiero sentir vergüenza, no quiero fracasar, o qué va a pensar mi familia de mí, mis amigos, yo qué sé. Todo eso es como, vale, ¿y cómo me proteges? Pues incluso yo somatizo dolor de tripa, tal. O sea, es como analizar muchas cosas, o sea, me cuesta resumirlo. No, claro, o claro. tal, Yo te entiendo, pero pero es claro, para como, alguien que no lo... claro, es como analizar vale, me voy a encarnar mi miedo, vale. Cuando tengo miedo, ¿qué siento? Si siento algo a nivel físico, ¿qué me estoy diciendo? Incluso cómo es mi respiración. O sea, es como analizarte al 100% tú todo entero cuando tienes miedo, ¿vale? Pero luego tú también has conseguido cosas. Entonces hay una parte en ti de valiente, ¿no? Entonces, vale, luego voy a encarnar mi parte valiente y voy a decir qué cosas he logrado o cuando he tomado decisiones y me he atrevido. ¿Y cómo te has sentido ¿Y con cómo ellas, te no? has sentido? Claro. ¿Qué pensabas cuando fuiste valiente? Cuando tomaste esa decisión, ¿cómo te sentías a nivel físico y Claro. corporal, tu respiración? Entonces dices, wow, es que yo soy ambas. O sea, en mí habitan las dos, o lo que ahora mismo a lo mejor ha tomado el control, mi miedo, Ya. pero ambas están en mí. Entonces voy a negociar con ellas, ¿vale? Vamos a llegar a un punto en común, Sí. ¿no? Sé que el miedo me está protegiendo, entonces le doy gracias a ese miedo por protegerme, pero le voy a dar motivos por los que, pues, voy a hablar con mis padres o con la gente que quiero, o a pesar de lo que ellos piensen, voy a tomar esta decisión O que sea que eso empezaría en el reemplazo de las palabras, ¿no? Es decir, si tú te estás Sí, diciendo, no puedo, ¿no? Porque te puede en este momento esa parte negativa, es que reemplaces por el sí puedo para darle a tu claro, otro yo, que es el atrevido, ¿no? sí. Entramos en todo el rato, es cuando aparezca algo, Negociar y negociar entre tus partes. Obviamente, cuando yo lo hago en sesión, pues digamos que entramos como en un estado más de trance o más de calma y claro, al final pues yo hago las preguntas adecuadas para entrar en ese estado, pero alguien consigo mismo lo puede hacer, porque yo lo hago conmigo claro. misma, aunque sepa a lo mejor qué preguntas y qué cosas, pero básicamente es como analizarte y decir, vale, cuando tengo miedo, cómo me siento tal cual, y cuando he conseguido cosas o lo que sea, cómo me he sentido, qué he pensado y qué me he dicho. Claro. Todo eso influye muchísimo. Entonces voy a negociar con ambas partes, porque ambas están en mí y me hacen ser quien soy. Agradeces a ambas partes e incluso hay veces que también un ejercicio muy guay es, vale, en esta situación tengo miedo. ¿Y cómo me siento con miedo? Tal y cual. Y cómo me siento en situaciones en las que me he atrevido, soy valiente, ¿vale? Entonces hacemos un ejercicio que es, nos ponemos en una situación de miedo real, Sí. en el bloqueo que tenga esa persona en ese momento. Y después de explorarlo desde el miedo actual, como que traemos esa parte valiente y entonces es como ahora en esta posición de valentía o atrevimiento, lo que sea, ¿cómo percibes la situación, no? Vale. Entonces es como que a lo mejor ahí ve cosas que antes no veía. Vale, si puedes poner algún ejemplo de alguna persona que hayas tenido, que le haya Sí. pasado algo Sí, pues por parecido. ejemplo, imagínate, pues tuve una clienta que entonces tenía la parte de que estaba atravesando un conflicto con su pareja y entonces como que estaban ahí bloqueados, que había conflicto y entonces exploramos esa situación desde distintas partes de ella, desde la parte de pues la niña interior, desde la parte miedosa y desde la parte sabia o resolutiva. Entonces primero exploramos la parte miedosa, la parte de la niña y luego ya por último la parte de sabiduría y resolución. ¿Y cómo llegas a esas Entonces, partes de ella? O sea, es decir, ¿cómo sabes que ella tiene una parte de niña, una parte de resolución? vale, pues cuando digamos que también lo utilizo a nivel corporal, ¿no? De cambiar su posición, es decir, es como la silla vacía, Vale. que es una herramienta terapéutica, que es como que yo estoy aquí, pongo una silla ahí, entonces aquí hablo de unas cosas, me siento ahí y traigo esa parte de, por ejemplo, pues la niña interior. Entonces, a través de una serie de preguntas, pues de cómo te sientes,
cómo sería tu respiración.